Hola amigos de las motos y motores. Este es un tema muy importante. Esperen que haga un poquito de orden. Este se le iba a poner control de presión de aceite y temperatura. Pero vamos a ir a un tema importante en el cual me encontré con un problema. Al hacer frenos en la camioneta hay dos tipos de conductos, ¿no? De cañitos de hidráulico. Este es metálico. El metálico no me gusta, a mí me gusta más el de cobre, porque el metálico se oxida y uno al desenroscar, si no gira, si no gira el conector dentro del tubo, termina girando todo y lo corta, fue lo que me pasó, me cortó el cañito. Entonces yo hice con cañito de cobre nuevo la conexión. Aquí tengo todavía un resto que me ha sobrado, ¿sí? Pero acá nos encontramos a veces con un problema, hay que hacer la virola. ¿Sí? Y bueno, no tenemos el elemento para hacerla. Y te voy a pasar a explicar cómo se hace. El que tenga un Fiat, mucho cuidado. Uno saca la rueda y tiene dos pernitos que sujetan la campana al palier. Por si la rueda se sale, no sale la campana de freno, entonces uno puede frenar. Se ve que no vieron y le dieron golpes y golpes para sacarla. Miren cómo rompieron la campana de freno. Acá está abollada. Esto habría que mandar a tornear para que quede bien de nuevo. Pero yo por suerte, les quiero decir, porque me ofrecieron otra camioneta y compré otra para repuestos para la mía. Una cosa de loco, hacer una cosa así, ¿no? Pero bueno, estamos con el tema del freno. Digamos, corté primero el cañito, ¿sí? Y una vez cortado, tenemos que ver que nos quede bien parejo, ¿sí? Este no está del todo parejo aún. Entonces lo sujetamos en la morsa, sin apretar fuerte, para no apoyar el cañito, ¿sí? Lo emparejamos con una lima. De esta manera, así, ¿ven? Miramos, mire, se come muy fácil porque es cobre, ¿eh? Ahí está, perfecto, ¿ven? Entonces hacemos lo siguiente. Acá nos quedó viruta adentro, rebarba, sobrante de material. Entonces, con un Philip lo limpio, ¿sí? Bueno, ahí ya lo tengo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si la cámara me enfoca bien de cerca acá. Lo voy a apretar en la morsa. Más o menos que me quede una altura de 1,5 milímetros a 2 milímetros, ¿sí? No apretamos fuerte, suave. Y entonces acá yo utilizo un punto, ¿eh? De acero, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Yo lo voy a ir golpeando y lo voy a ir inclinando, de esta manera. Para que se abra, ¿eh? Para que se expanda. Un poquitito más. Vamos, voy a subir un poquito porque se bajó. Ahí estaría, ¿eh? Voy a usar el martillo más grande ahora para hacerlo un poquito más rápido. Si se nos llega a rajar, hay que cortar y volver a hacerlo, ¿eh? Bueno, como este punto tiene mucha punta, usamos uno, a ver dónde está, uno con menos punta, este. Es un poquito más gordito, ¿ven? Y seguimos haciendo el proceso. Bueno, ahora lo levanto un poquitito más porque se me bajó. Ahí estaría. Siempre mirando que esto no se nos trabe, ¿eh? Siempre que gire. Y ahora hacemos lo siguiente. Un martillo limpio. Voy a dar golpes. Pero golpe no así. Sino cuando pega el martillo tiene que ir hacia afuera. Así. De esta manera, ¿ven?
Ahí lo voy a... Está un poquito alto ahí. A ver, lo voy a bajar un poquito. Ahí está. Voy a ayudarlo a sostenerlo con la mano haciendo fuerza hacia arriba para que no se me deslice. De esta manera, ¿eh? Ahí se bajó de vuelta. Hay que tener sumo cuidado de no estrangular el cañito, ¿eh? A ver, se me está agarrando. No, está libre, está libre. Bueno, seguimos así, ¿ven? Se ha deslizado otra vez. Voy a pasar de este lado para que no se me abolle el caño. Y ya tenemos lista la virola, ¿eh? No tiene que sobrepasar, o sea, el espesor este, ¿eh? No tiene que sobrepasarlo. Si se sobrepasa no importa, porque uno con la lima lo puede ir corrigiendo. Me faltaría un cachitito. A ver. Un cachitito más de este lado. Ahí está. ¿Ven? De esta forma. Y esto gira, ¿ven? Tiene que girar esto. No tiene que estar agarrado al cañito. Si está agarrado al cañito va mal, ¿eh? Porque se nos gira todo, se nos puede pinchar, se nos puede romper, ¿sí? Ahora voy a tomar la cámara para mandarle algunos saluditos mientras. Bueno. Otra cosita más, tenía otro defecto. Las pastillas de freno son muy parecidas a esta es Peugeot. Pero nada más que tiene un espesor más alta las mías. No coinciden bien los agujeros de donde va el pasante. Un pasante tipo como este, ¿ven? Que tranca a la pastilla, ¿sí? Entonces tengo que limar y correr 1,5 milímetros el agujero para que coincida. No sé por qué, si es una marca que no corresponde o es una falla de fábrica. No sé por qué está ese tema en la pastilla de freno. Bueno, esto es todo por ahora. A ver, acá tengo otros saluditos más. Esto es todo por ahora. Quería contarles, de pibe yo estudiaba y iba a trabajar a un club de golf, a llevar palos de golf. O sea, Cádiz, lo que sea el Cádiz. Y los lunes teníamos la cancha para nosotros, estaba cerrada a los socios. Y tenía buen handicap. Los mismos Cádiz profesionales que ya estaban proyectados a dar clases, me decían que era muy bueno que me dedicara a eso. Bueno, después les voy a contar en el otro video las anécdotas que tengo. Yo con la madera 2 llegaba más lejos que los otros con la madera 1, porque le daba tal fuerza que la varilla flexionaba y me descolocaba. Entonces, y la madera 2 era más dura la varilla y jugaba muy bien. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.